Sean muy bienvenidas, queridas hermanas y amigas, a este programa Mujeres en la Verdad. Qué bueno que nos reencontramos para estudiar la palabra del Señor y caminar juntas por esa senda que Él ha trazado para nuestras vidas, para que le glorifiquemos. Amén. Está conmigo Angeliquín Melo de Curi. Sí. Y yo soy Ruth Delany Almonte. Hoy tenemos un tema que es importantísimo, que es esencial para todo creyente, que es ver esa palabra de Dios como un ancla para nuestras vidas. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Entonces, Angeliquín, ¿qué es este símil? Explícanos un poco de este símil de la palabra de Dios como un ancla de vida. Primeramente, déjame saludar a todas las hermanas, las amigas. Me siento muy feliz de estar aquí con ustedes, de compartir de mujer a mujer, no tanto contigo, Ruth, pero también con las vidas que van a estar mirando. Así es. Bueno, pues la verdad te digo que ese símil significa que en un barco cualquiera lo que le da estabilidad es el ancla. Y de la misma manera que esa ancla le da estabilidad al barco, a nosotros, nuestras vidas, también lo hace. Entonces, comparando nuestra vida con un barco, digamos que el barco somos nosotros, el mar es la vida, y las circunstancias y las olas son las circunstancias, los problemas, las cosas que llegan a la vida nuestra, que no los controlamos, son las circunstancias, vienen de repente, no las podemos controlar, pero sin importar qué tan fuertes estén los problemas y los vientos, esa ancla que está ahí abajo nos da estabilidad. Realmente no somos un pueblo que anda a la deriva cuando nos llevamos de la palabra de Dios. Hay un ancla. Es invisible, no la vemos, pero nos sostiene. Y es firme y nos lleva a un puerto seguro. Y Dios usa su palabra para darse a conocer. Él nos habla en dos niveles. Primero, Él nos da sus decretos, sus leyes. Él quiere que nosotros conozcamos lo que Él quiere para que lo obedezcamos. Pero también Él da discurso a sus seguidores, a sus discípulos, para que nosotros podamos saber quién es Él y establecer un lazo de amor con Él. En el Salmo 139, verso 1 y 2, dice: Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pero una relación así de conocimiento solo puede darse cuando nos conocemos ambas partes. Dios nos conoce a nosotros, indudablemente, pero nosotros no lo conocemos a Él a menos que Dios se dé a conocer. Por eso entra el juego una manera vital, la palabra de Dios, porque en esa palabra es viva, nos habla, y no solo para movernos a hacer lo que Él quiere, sino para que le conozcamos y más aún para que le amemos. Entonces la palabra no es un fin en sí mismo, sino es un medio para que nosotros conozcamos a Dios. Angeliquín, tú has dicho algo muy importante. Dijiste que la palabra es vital para la vida de un creyente. Explícanos un poco más qué tan importante entonces viene a ser la palabra como esa ancla que nos afirma, que nos sostiene, que nos mantiene en el camino del Señor. Amén. La palabra, la autoridad de Dios y su voluntad están establecidas en la palabra de Dios. Sí. Así que es esencial que nosotros reconozcamos la autoridad y la voluntad de Dios al acercarnos a la Biblia. Inclusive pedirle a Dios que nos hable, que se revele. La Biblia está por encima de la tradición, por encima de los predicadores, de las diferentes doctrinas, por encima de la interpretación. Nada es más importante que ella. Ocupa un lugar por encima de todos los libros, todas las autoridades. Todo debe fluir por esta palabra, bajo la dirección del Espíritu Santo. Todo lo que no se fundamenta en la palabra carece de bendición. Por eso. Angeliquín, perdóname, y cuando tú dices que está por encima de todo y que debemos reconocer esa autoridad de la palabra de Dios como la misma palabra del Señor, esa importancia es lo que hace que también nosotros
reconocer eso es lo que hace que nosotros le podamos dar la importancia de vida a la palabra. Claro, yo te explicaba una vez que realmente cuando yo vine al Señor, yo veía la Biblia como un libro y si me preguntaban yo decía que era la palabra de Dios, pero no había tenido la revelación en mi corazón de eso. Y como a los 2 o 3 meses de haber recibido a Cristo en mi vida, yo pude ver, estudiando la palabra, el Antiguo Testamento, el Pacto Antiguo y el Pacto Nuevo, no puedo decirte, fue como un rayo. Yo caí de rodillas porque realmente Dios me habló. Sí. Y me dijo que la Biblia era la palabra de Dios. Estoy hablando hace 40 y pico de años, 41 años. Pero desde ahí en adelante yo supe, este es el libro más maravilloso en mi vida que yo puedo leer. Yo pudiera pasarme muchísimos tiempos leyéndolo, porque realmente es vivo. Dice que la palabra de Dios, dice en 2 de Timoteo, que toda la escritura es inspirada por Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. La palabra es inspirada y útil para enseñarnos, para redarguirnos cuando cometemos algo que no está bien, para corregirnos y para instruirnos. Entonces, yo quisiera que tuvieras esto, Ruth. Sí. Dice aquí en Deuteronomio que cuando Dios estaba enseñando a ese pueblo de la palabra de Dios, que él estaba hablando de la tierra prometida, él le dijo a su pueblo que le iba a dar todos los mandamientos. Y le dice en el verso de Deuteronomio 11:8 que guardaran todos los mandamientos que él les prescribía para que sean fortalecidos y entréis a poseer la tierra a la cual pasó. Sí. Y le dice, pondréis esta palabra en vuestro corazón y en vuestra alma, y las enseñaréis a vuestro hijo, verso 19, y las escribirán en los postes, para que los días suyos sean fructíferos. Pero ¿qué dice él? Yo te pongo eso, te doy esta tierra, pero hay, verso 26, bendición y maldición. Bendición, si ustedes oyen los mandamientos que le doy, y que yo les prescribo hoy, y maldición, si no oyeren los mandamientos que yo les estoy dando hoy. Y os apartares del camino que yo os ordeno para ir en pos de dioses ajenos. Esta palabra nos libra de la idolatría, porque vemos quién es Dios y vemos qué fue lo que Él dijo que quiere que hagamos y decidimos o le obedecemos o no le obedecemos. Quiere decir que la palabra de Dios es lo más importante que nosotros podemos tener. Y sin embargo... Y también, y de forma natural, después de conocerla, de buscarla, de reconocer que necesitamos realmente estar en ella, está la obediencia, como tú acabas de decir. Él la dio para que podamos vivir en la palabra de Dios. Pero siempre a través de ahí viene la bendición. De ese, por ejemplo, pasaje que lo leímos, que está en el Antiguo Testamento, la relación es directamente con el pueblo de Dios, pero es lo mismo para nosotros hoy, porque somos pueblo de Dios. Así es. Sin embargo, aquí ese pueblo, en Jeremías 12:10, dice, oye lo que dice Dios, este pueblo malo, que no quiere oír mi palabra, que anda en la imaginación de su corazón, y que va en pos de dioses ajenos para servirle y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que ninguna cosa es bueno. Y sin embargo, dice en el verso 11 al final, dice que ellos no escucharon. Ellos no les importó lo que Dios había dicho, sencillamente ellos no quisieron escuchar. Pero Dios, en su infinita misericordia, ¿sabe lo que Él nos dice? En Isaías 66, me encanta este verso, que aunque el pueblo no quiso oír la palabra, y el pueblo decía, ¿y quién me ve? ¿Y quién sabe lo que yo estoy haciendo? Oh, sí, Dios sabe lo que tú estás haciendo. Lo sabe todo. Y esa actitud del hombre de hacer su voluntad independiente de Dios, que eso es desde Adán y Eva, Dios realmente en Isaías 66, oye lo que Dios aprecia. Sí. Dice, mi mano hizo todas estas cosas y todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré. A mí me emociona eso, porque dice que Dios mira a aquel que es pobre y humilde de espíritu y dice, y que tiembla a mi palabra. Amén. Esta es la palabra de Dios que Él nos ha dado. Y dice, yo miro aquel que es pobre y aquel que es humilde y que tiembla a mi palabra.
Y qué precioso poder contar con la mirada del Señor en nuestras vidas, con la guianza, con la dirección que Él tiene para nosotros, con su bendición, con su cuidado y con todas esas promesas que están justamente en su palabra. En su palabra. Cuando nosotros conocemos la Biblia y vemos quién es Dios, nos sentimos tan felices, Ruth. Mira, no puedo decirte. Sí. Pero ¿y nosotros? Sí. ¿Escuchamos? ¿Temblamos a su palabra? Sí. A veces ni la leemos. A veces no sabemos lo que Dios quiere. Leemos un salmo o un pasaje de la Escritura, pero muchas veces solo escuchamos al predicador, a quien está compartiendo la palabra, y la Biblia queda en el anaquel de domingo a domingo. Angeliquín, a propósito de eso que acabas de decir, realmente sabemos que es muy difícil establecer un hábito de lectura de la palabra. Todo cristiano sabe, quizás intelectualmente, ha entendido la importancia de la palabra del Señor, pero ¿qué podemos hacer para realmente aferrarnos a ella como esa ancla, conocerla, buscarla cada día y vivir en ella para la gloria del Señor? Sí, fíjate, Ruth, para uno gustar la Biblia y entenderla, hay que nacer de nuevo. Es lo primero, Eso claro. es lo primero. ¿Cómo se nace de nuevo? Tú me dirás, bueno, yo no puedo decir el cómo, pero sí sé que tiene que ver cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo y tenemos arrepentimiento. Porque tú puedes decir, sí, Señor, yo te recibo, pero tu corazón está lejos de Dios, como vimos ahora. Sí. Pero cuando tú tienes arrepentimiento y cuando tú pones toda tu confianza en el Señor, algo sucede y es que uno nace de nuevo. El Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Y es ese espíritu que nos abre el anhelo por Dios y su presencia. Pero cuando pasamos todo nuestro tiempo libre, ausente de la palabra, cuando nosotros pasamos nuestra vida viendo películas en Facebook, en Instagram, en la serie de Netflix, 40 capítulos y todo eso, de una manera como tú te estás alimentando de todo eso y de la Biblia ni siquiera lee quizá un verso, ¿qué pasa? Que nuestro paladar por las cosas de Dios se seca. No me lo han contado, sí. Lo he vivido. Son dos naturalezas, sí. Una espiritual que es Cristo y una es nuestra naturaleza, lo que somos. Ahora, si te pasas todo el tiempo, no que sea malo, pero si todo tu tiempo tú te pasas en eso, y tú ni siquiera la palabra de Dios de domingo a domingo, tú no lees la Biblia, entonces de una manera natural se te quita el deseo, el fuego se apaga, no sabemos qué leer, tú le das, lo coge por aquí, lo coge por allí, no sabe qué leer, no tiene ánimo, no ora y a veces le escuchamos en el celular, en YouVersion. Pero ¿qué pasa? Que si te pregunta y tú me preguntas, ¿qué tú leíste? Ni se acuerda uno. Así es. Porque tu mente no está embebida en el amor al Señor y en el deseo de que Él te hable. Entonces, eso es algo muy serio. Josué 1:8 dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme lo que en él está escrito. Y Dios quiere que nosotros, no solamente que nosotros oigamos la Biblia religiosamente, pero Él quiere que nosotros creamos la palabra de Dios, que si te sientes sola, y Él dice, yo no te dejaré y no te desampararé, que tú creas esa palabra, que se haga rema en tu vida, que tú la creas y la obedezca. La ley de Dios nos muestra cómo es nuestra humanidad. Y eso nos previene contra la destrucción moral. Ahora, de la misma manera que el cuerpo se puede dañar si lo llenamos de combustible inadecuado, alcohol, droga, veneno, no tenemos descanso, no dormimos suficiente, asimismo el alma sucumbe. Necesitamos guardar su ley porque la ley de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Aunque no entendamos los por qué, no entendamos muchas cosas, pero sí creer verdaderamente, porque hay consecuencias, Ruth, de no estar establecido en la palabra. ¿Y cuáles son esas consecuencias, Angeliquín? ¿Qué puedes decirnos? Bueno, las consecuencias son muchas, hermano. La vergüenza se marchita.
el carácter. ¿Qué significa que la vergüenza se marchita? Se marchita porque realmente a ti no te da vergüenza nada, no te importa nada. Ya para el pecado para no ti te el afecta. pecado no es nada, hasta te ríes de eso. Porque si tú ves las noticias y cosas, los sucesos terribles que pasa a la humanidad, tú dices, pero ¿dónde está el sentido, la conciencia del hombre? Se seca. Nos volvemos miserables. Mira, yo estoy leyendo, ya lo leí, pero a veces lo vuelvo y algunos pasajes de Kay Warren, que se llama Dile sí al Señor. Y en ella narra una calle en Europa que tiene niñas, vitrinas así grandes, de niñas de 4 y 5 años, puestas ahí para que los hombres la vean, las escojan y tengan relaciones, se la llevan a sitios donde ellos tienen para eso. ¿Cómo es posible a una niña que ni siquiera sabe, obligadas a prostituirse, sin entender eso y qué es lo que está pasando en su vida? Yo lloré por esas niñas, mira, de verdad, puestas en esa vitrina para que por el dinero los hombres las usen. ¿Cómo hay personas que hacen eso? Yo veo que, por ejemplo, Hitler, por ejemplo, mató 6 millones de judíos. Mató a los gitanos, a los niños especiales. Mató y la gente lo aplaudió. Y la esclavitud de todo tipo que ha habido. Con los indios, en 50 años mataron a todos los indios. Pero los japoneses a los otros a los otros. Cuando hay esclavitud es porque el hombre se ha deshumanizado. Entonces, cuando nos deshumanizamos, nos volvemos miserables. Mentimos, robamos, matamos a nuestros hijos aquí en el vientre de la madre. No le importa. ¿Por qué? Porque es como que está uno alejado de Dios y alejado de su palabra, de lo que Él dice. En Colosenses 3:16 nos dice que la palabra more en abundancia. O sea, que esos versos, esas ideas, esos consejos que el mismo Jesús nos da, toda la palabra es inspirada por Dios. Y es el exponernos a la palabra, es lo que cambia nuestros corazones. Angeliquín, y cuando tú dices que el ser humano se va deshumanizando y señalas esos ejemplos que son tan terribles de lo que el ser humano puede hacer, de lo que somos capaces de hacer lejos del Señor, me llega a la memoria de cómo en muchos lugares se está queriendo sacar la palabra de la instrucción a nuestros hijos, cuando la misma palabra dice que instruyamos a los niños en el camino del Señor, justamente para construir vidas que teman a Dios y que puedan cambiar, hacer justamente una humanidad más sensible al Señor y a lo que Él está estableciendo. Así es, Ruth. ¿Tú sabes qué pasa también? Que nosotros no conocemos a Dios y no le tememos. ¿Sabe por qué no le tememos? Porque no conocemos la palabra de Dios. No lo conocemos a Él tampoco a través de su palabra. Y la palabra, porque aún tú no conoces al Señor, tú te expones sistemáticamente a la palabra y la palabra te habla. Yo he oído muchos testimonios de personas que leyendo la Biblia en un verso, y un testimonio hace muchos años de un señor que había perdido sus esposas, sus hijos, todo, un gran hombre de negocio, todo lo perdió por el alcohol y en un hotel ya lleno de vómito, él dio ese testimonio en el Club 700, dice que encontró una Biblia desesperado y decía un verso, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y ese hombre ahí, Dios lo alcanza, Dios lo hace nacer de nuevo, lo hace un siervo de Dios y recobra a su esposa, recobra su vida. Gloria al Señor. ¿Cuántos testimonios no hemos oído nosotros de que un verso de la palabra te habla? Y que el mismo Dios habló a través de la palabra a esas vidas. El mismo Dios habló. Y yo quiero que tú veas por qué es que el hombre no teme a Dios y hace su vida porque no le conoce. Mira aquí en Números, voy a leerte algunos versos. El pueblo de Dios ya estaba frente a la tierra prometida. Sí. Y son 12, me parece 12. Y Josué y Caleb van delante, entran a ver la tierra. Cuando regresan, los espías dicen, no, nosotros no vamos a poder, porque eso es imposible. Pero Josué y Caleb dice que sí, que si Jehová se alegra, que si Jehová se agradare, verso 5, Deuteronomio 4, 8, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos entregará, nos llevará a esa tierra y nos la entregará, una tierra que fluye leche y miel. Y le dice, no seas rebelde contra Jehová, ni le temáis a ese pueblo, porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Dios. No lo temáis.
pero ellos lo que hablan es de apedrearlo, porque están mirando las circunstancias, no están mirando al Dios de las circunstancias. Entonces, la gloria de Dios se muestra en el tabernáculo y Jehová le dice a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar ese pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho? Yo lo voy a destruir y a ti te pondré con otro pueblo. Moisés comienza a interceder por ellos y dice, ¿qué van a decir los egipcios? Que después que tú los sacaste, les vas a destruir. Y comienza a interceder. Entonces, oye lo que dice Dios en el verso 18. Sí. Dice que por lo que Moisés le dijo, Dios dijo que sí, que lo iba a perdonar. El verso 21 dice, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado y no han oído mi voz, no verán la tierra a la cual juré a sus padres. No, ninguno verá la tierra. Aunque, dice Moisés, que de ningún modo Dios va a tener por inocente al culpable. Nosotros vemos solamente nuestra vida terrenal. No conocemos esto. No conocemos que Dios castigó a ese pueblo. Y no le entró a ninguno, ni a un Moisés por una situación que hubo. No lo perdonó. Entonces, ¿cómo nosotros podemos pensar que nos pasamos la vida entera haciendo nuestra voluntad, robando, matando, haciendo lo que sea, y que Dios nos vamos a morir y que Dios nos va a recibir en la presencia de Dios? No es así. No hay excusa para el que no conoce la palabra del Señor. Claro. De sufrir las consecuencias. No podremos evitar las consecuencias de el pecado, de la condenación que ya está establecida, ¿verdad? Desde un principio. Y fíjate que Dios dice aquí en Juan, el 12:47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar. Ese es nuestro Jesús. Amén. A salvar al mundo. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado está aquí. Esta palabra, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre, Dios misericordioso, Dios que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que yo he de decir y de lo que he de hablar. Angeliquín, ¿cuáles son entonces los beneficios de estar anclados a la palabra del Señor? Dice, de forma práctica, las consecuencias, primeramente te voy a decir, de no anclarla. Cuando nosotros no estamos en la palabra, ni conocemos ni nos importa, somos guiados por lo que sentimos. Yo siento eso, me quiero aquello, quiero comer, quiero vivir, me quiero acostar con el vecino, quiero hacer mi voluntad. Eso es lo que va. Número 2, creo que somos más fáciles para ser engañados. ¿Por qué? Porque no conocemos lo que Dios quiere. Nosotros no sabemos lo que Dios ha dicho. Sí. Nosotros no sabemos lo que Dios quiere que nosotros, cómo nos comportemos. No lo sabemos. Entonces, no tenemos discernimiento. No hay eso no. Muchas veces el cristiano, cuando hace algo que está incorrecto, siente inmediatamente la reprensión del Espíritu Santo. Eso quiere decir que tiene el discernimiento de Dios. Sí. Tú sabes que me gustaría, Angeliquín, que fuéramos a ver porque no quisiera que nos quedáramos sin mencionar esas bendiciones que vienen a través de la palabra del Señor, porque ya estamos terminando el espacio. Muy bien. Y es importante que sepamos cuánto recibimos al leer y buscar al Señor a través de su palabra. Muy bien. Si nosotros estamos anclados en la palabra, no es que seamos libres de los problemas y las tribulaciones, pero sí tenemos a quien acudir cuando eso sucede. Experimentamos una transformación en nuestra vida que se llama la santificación, que es como una oruga a verdaderamente ser una mariposa. Así mismo vamos cambiando lentamente, pero la persona expuesta a la palabra va cambiando. La Biblia nos enseña a hacer lo correcto. Sí. Nuestra vida de oración aumenta, porque cada vez más conocemos más a Dios y queremos hacer su voluntad. Esa palabra nos enseña a hacer lo correcto. Esa palabra nos enseña a ayudar a otros. Nos convertimos en instrumentos para no solamente vivir una vida egocéntrica, sino también ayudar a otros, llamar a una hermana que está en necesidad, a una amiga, llevarle una sopa, poder ayudar en lo que Dios quiere. Sabemos que nosotros estamos aquí no para una vida secular nada más, sino para extender
el reino de Dios, para hablarle a las personas. Estamos un tratado, le hablamos al que está en la caja. No sé, la vida en el Espíritu es maravillosa, porque Dios te va mostrando, Dios te va guiando para que tú puedas ser un instrumento en su mano. Sí. Y nos convertimos también, y no solamente en esta vida, sino que tenemos la vida eterna. Qué cosa más maravillosa. Esa vida eterna nos la da el Señor cuando nosotros creemos en Él. Cuando nosotros entendemos que Él murió en la cruz del Calvario. Él se hizo hombre, se encarnó en María la Virgen, se hizo hombre y murió en esa cruz para nuestro pecado. Ese día comienza la vida plena, la vida llena de Dios, la vida llena del Espíritu. Sí, Angeliquín, unos consejos finales a las amigas y hermanas que nos escuchan para que podamos aferrarnos a esa palabra. Hermanas, necesitamos tener un tiempo mayor en el devocional. El hábito de leer las Escrituras. No solamente un verso, sino un libro entero. El libro de Juan entero. El libro de Hechos. ¿Qué pasó cuando Jesús se fue? El libro de las 13 cartas de Pablo, 1 a 1. Las 2 de Pedro, las 3 de Juan. Apocalipsis, coger a Génesis, o sea, tener un tiempo y una hora específica. Pedirle a Dios que ese sea un deleite. No tomar un poco de aquí, leerla nada más. Después usted puede buscar interpretaciones, leerla, buscar y leerla y pasar un tiempo con Dios, donde usted no le hable, nada más que le escuche. Un tiempo que es escuchar a Dios y seguir hablando con Él a través de todo lo que Él ha establecido en su palabra. Si comprendo que Él murió por mí, va a ser mucho más fácil tener ese tiempo especial todos los días de tu vida y comenzar a leer la palabra. Padre, que estás en el cielo, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Te pedimos de una manera aquí, mi hermana y yo, que tú, Señor, nos hagas ver a nosotras y a cada mujer que está escuchando este programa el amor tuyo para nuestras vidas. Sí, que tú no solamente dijiste que nos amaba, sino que tú te clavaste en la cruz del Calvario para perdón de nuestro pecado, para hacer de nosotros mujeres nuevas, mujeres diferentes, santificadas, y un día llevarnos a la presencia de Dios y estar contigo por toda la eternidad, en el nombre de nuestro precioso Salvador Jesucristo. Que Dios les bendiga, que Dios te bendiga, manita. Amén. Y que Dios bendiga a cada una de mis amigas y mis hermanas. Amén. Que Dios la fortalezca y los haga anclar a su palabra. Amén. Nada más que decir, hermanas. Esa oración sea una realidad en la vida de cada una de ustedes y nosotras. Nos vemos en un próximo Mujeres en la Verdad. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.